em, el proceso que comienza en la infancia temprana, en una etapa en que, si repasamos en Piaget, en Kohlberg, los niños, los infantes y los bebés en el fondo tendrían, incluso desde el vientre materno, una asociación del bien y el mal en relación al dolor y al placer, a la satisfacción física, de las necesidades físicas. eh, Aunque si se acuerdan bien ustedes, Mercedes Palet, ella lo relaciona mucho con eh, no solo lo corpóreo, sino que ya habría una intuición, una sintonía con el bien propio de la persona humana, que es el bien del amor, eh, a través de el apego, de recibir el amor de los padres, no solo como que le cubren las necesidades fisiológicas, sino que también de la sintonía, de la mirada amorosa de los padres, de esa conexión con ellos, el bebé, y también del ambiente, ¿cierto? Que es este útero espiritual, este ambiente familiar acogedor que le da seguridad, ya sería una primera experiencia moral del bien a través de esta sintonía con el bien. Luego el niño va, en la etapa preescolar, va teniendo una mayor noción del bien moral, especialmente en relación a las consecuencias externas de sus acciones. En el fondo va dándose cuenta a través de las reacciones, en el fondo si él le pegó a su hermanito y su hermanito lloró, y además su mamá lo miró con cara de enojo y le dijo eso no se hace, le dolió, el niño se da cuenta que eso está mal, empieza a asociar también por las consecuencias, si es que algo, hace algo, le comparte, no sé, pues o juega con su hermanito y su mamá los mira con cara como súper feliz, orgullosa, él empieza a tener esa retroalimentación de lo bueno eh, en relación especialmente a esa edad, en la edad preescolar, a las consecuencias. Luego, en la etapa escolar, el niño ya teniendo una capacidad de razonamiento mayor, el operacional concreto de razonamiento lógico, es capaz de identificar mayores elementos de una situación moral y poder, por ejemplo, tomar en cuenta otro elemento, no solo la consecuencia, sino que también la intención, y poder evaluar dentro de la intención el bien o el mal moral. Y ahí estaba el ejemplo de Piaget, del niño que quería ayudar y que sin querer se le derrama toda la tinta en el escritorio de su papá. El niño en la etapa escolar ya debería ser capaz de darse cuenta de que la intención es lo que ahí marca que algo es un bien o un mal moral. Pero también ya en la adolescencia se pasa como un escalón más todavía en relación al juicio moral, y se es capaz en la adolescencia de reconocer con mayor profundidad. Acuérdense de que en la adolescencia ya se logra un pensamiento más abstracto, más profundo, el pensamiento de las operaciones formales, y en esta mayor profundidad y mayor capacidad de reflexión, de pensamiento crítico, hay también una mayor compenetración y una mayor comprensión de la norma moral, eh, como del el sentido de la norma moral. Ya no desde lo externo, desde factores externos, desde la consecuencia o desde lo que dice una autoridad necesariamente, eh, también desde la intención, pero también desde las circunstancias y también desde el sentido mismo de la norma. En el fondo, es capaz de reconocer, en el fondo, el sentido de el respeto, a pesar de que las circunstancias sean estoy enojado. Eh, Como logra reconocer el sentido, y aunque quizás, claro, no hay mala intención en un momento que estoy enojado, eh, no quise dañarte, pero, y la circunstancia era mucho enojo, pero igual me doy cuenta de que una falta de respeto, una agresión verbal, eh, claro, se atenúa porque hay una emoción y hay un trabajo con la emoción, pero en el fondo el niño ya, o sea, el adolescente ya lograría entender el sentido del respeto, y lograría eh, con mayor profundidad, incluso aunque no haya una autoridad que corrija una falta de respeto, incluso aunque se normalice, imagínense que haya
no sé, en su familia se normalice se normalicen los insultos, no sé, y en el colegio también se normaliza el bullying, pero si yo logro entrar en sintonía con la norma moral, con el respeto como un modo de convivir y un modo también de conexión con la dignidad del otro y un modo de justicia a esa dignidad, aunque en mi familia se normalicen los insultos o aunque en la sala de clase se puedan normalizar, yo me puedo dar cuenta que no quiero ir por esa línea en mi vida. Podría. Y por eso que en la etapa de la adolescencia el factor personal, más allá del biológico, del ambiental, el factor personal es el que tiene más incidencia y más peso también para el juicio moral de las personas. Les pido que traten de ahí en el chat, traten de ahora irse a, bueno, vamos a ver, ay, ¿qué hice? Eh, ahí, eso, en la norma moral, ¿se acuerdan? En las etapas de Kohlberg y de la, y de, ay, no sé qué hice, que ahora no puedo mirar, a ver. Eh, quiero mirar el chat, pero no sé. Zoom. Ah, dejé de compartir, ya, eso fue lo que pasa. Ahí sí, perdón. Ya, ahí sí. Miren, les pido 3 minutitos. El martes pasado se me olvidó, o sea, no pude ir, se me olvidó ir a conectar a mi hijo a clase y no se conectó. Entonces quiero ir a revisar que esté la hermana mayor conectando a mi hijo chico a clase, entonces voy y vuelvo. Ustedes por mientras traten de, ahí alguien en el chat o por altavoz pueda decir, para los que no hayan podido, bueno, ver las cápsulas, ojalá que todos las hayan visto, pero hablar un poco del dilema moral, quizás de lo que ustedes mismos piensan sobre este dilema moral de Colbert, y después vamos a analizar las respuestas de Benjamín y de Juan Diego. ¿Ya? Espérenme un minutito solamente. Ya, gracias. Hola de nuevo. A ver, para asegurarme que están aquí. Ya, entonces, ¿quién podría comentarme primero sobre Benjamín? ¿Cómo resolvió Benjamín este dilema del desarrollo moral de Kohlberg? Pensando especialmente en estas etapas, que son las etapas que corresponden más o menos a su edad, a la edad de los 11 años que tiene Benjamín, que primero, si alguien puede y se acuerda de algunas de sus respuestas, yo anoté aquí las respuestas de él, si alguien se acuerda de alguna de sus respuestas y puede comentarme en qué etapa de Kohlberg le parece que está. A ver, alguien, Benjamín. Sofi, gracias. Él dijo que por un lado el farmacéutico era egoísta, un elemento, ¿cierto? Que, porque no estaba considerando, bueno, eso son palabras mías, pero dijo que era egoísta, uno entendiendo eso como que puede interpretar un poco las intenciones de este farmacéutico. Em, y por el otro lado, ¿cierto? Él podía cobrar el dinero por el... Ah, claro, por otro lado decía que no estaba bien robarlo porque era del farmacéutico el remedio, en el fondo, ¿cierto? Entonces pudo, ya en ese ejemplo, ustedes se acuerdan, no sé si se acuerdan de la Teresita resolviendo este dilema. Los niños en la etapa escolar es más frecuente que sean más tajantes en relación a una respuesta. Por ejemplo, no lo puede robar porque eso está mal y es de él,
y puede ir a la cárcel, no sé, o un niño más pequeño quizá, se fija en las consecuencias. Ya en la etapa de la adolescencia, tanto Benjamín como Juan Diego pudieron darse cuenta de lo complejo que era este caso, que no era tan simple ni tan fácil de solucionar. Incluso Juan Diego, que ya con 13 años y que él además pareciera muy como intelectual, muy reflexivo, se quedó mucho tiempo así como reflexionando, incluso dijo la palabra complejo, así como es complejo este caso. Entonces reconocen que como logran observar un dilema moral desde muchos ámbitos diferentes, reconocen también que es muy complejo. Entonces, pueden entrar como ponerse en el lado de, por un lado, del farmacéutico, de su necesidad con su señora, ir al lado del farmacéutico, reconocer que en la intención del farmacéutico y en su capacidad de poderle haber dado alguna facilidad para pagar o haber bajado un poco el precio, efectivamente fue egoísta, pero por otro lado también él tenía como, claro, el remedio era de su propiedad intelectual y eh, entonces son capaces de considerar muchos más elementos de una situación. Entonces, ¿quién podría aquí comentar a qué etapa más o menos le suena la respuesta de Benjamín y por qué? A ver, ¿quién podría, o qué elementos de cada etapa, quizá en el nivel de la moral convencional, en la primera subetapa, en las relaciones mutuas, expectativas interpersonales, eh, justamente pueden ya juzgar las intenciones y desarrollar ideas sobre lo que es necesario para una buena persona, buscan, eh, evalúan un acto según el motivo que hay detrás, entonces ahí como el decir, claro, él necesitaba para su señora o era egoísta. Por otro lado, en la preocupación, en la etapa de preocupación social y conciencia, no solo, claro, ahí la respuesta podría ser lo de azul. ¿Qué pasaría si todos hicieran lo mismo? Como habría que, quizá, para demostrar que se está en esta otra etapa, habría que dar una respuesta del tipo como, claro, porque si todos tuvieran una necesidad y robaran, como sería como la sociedad no funcionaría de esa manera. Pero también se dan cuenta de que a veces, em, eh, claro, a veces las personas eh, quieren cumplir el deber, pero a veces las necesidades o eh, las circunstancias personales pueden entrar en conflicto con esto. Entonces no tener tan clara la respuesta. En una etapa posterior podríamos observar, por ejemplo, ya en la moral postconvencional, em, una moral que reconozca en el fondo el derecho, por ejemplo, reconozca los derechos individuales, en el fondo como una manera de, por ejemplo, lo que decía Benjamín, de bueno, él tenía como y también Juan Diego me parece, sí, también reconocía que el fármaco él lo había creado, tenía una propiedad intelectual como de eso, pero también reconocen eh, que a veces, claro, hay una necesidad que se pone en contradicción con esto, pero que en todo caso el fin no justifica los medios. O sea, de que podría haber habido en esta etapa, la respuesta podría ser que, claro, hay una buena intención, una buena finalidad, pero hay un derecho también y que el fin no justifica los medios, entonces habría que buscar un medio más creativo, una manera de poder ayudar a la señora sin tener que robar, por ejemplo. Y en la última etapa, esta última etapa es muy importante y qué es lo que, no sé si se acuerdan o si alguno leyó en el texto de Papalia, pero qué es lo que dice Kohlberg acerca de si todos llegan o no a esta última etapa de los principios éticos universales. A ver, ¿quién podría decir, según Kohlberg, llegan todos a la última etapa?
Jason, muy bien, no, no todos llegan a esta etapa. Y justamente es una etapa en la cual se demuestra la presencia de esta etapa, en especial en aquellas figuras que son como especialmente admirables y que han comprendido tan bien en profundidad el sentido, en el fondo, de la norma moral y como y dirigen su vida como hacia un mayor bien siempre, que incluso si es que hay restricciones sociales o las opiniones ajenas eh, son mayoritariamente opuestas a este bien, por ejemplo, Gandhi, que aquí en una cita que me gusta mucho, dice, en materias de conciencia la ley de la mayoría no cuenta. En el fondo, él tenía en su conciencia que a pesar de que en la mayoría se lograban cosas a través de la violencia o se combatía la injusticia a través de la violencia, él reconocía un bien mayor en la paz, en un medio pacífico, en un medio más justo también. Si es que va a luchar por la dignidad de los demás, no traspasar la dignidad de otro en esa misma lucha, en el fondo. Entonces, así, muchos otros ejemplos, eh, a pesar de que eh, no sea la mayoría, ¿cierto? Por ejemplo, pongamos el caso del farmacéutico. Eh, Como analizando al mismo farmacéutico de este caso, ¿en qué etapa del desarrollo moral creen ustedes que está el farmacéutico de esta historia? O podrían ustedes imaginar, ¿no? No es que tengamos todos los datos, pero sí en qué etapa podríamos imaginar que está el farmacéutico y por qué. ¿Quién podría comentar? En la convencional, ¿cierto? Como de la ley, claro, es mío, la ley me lo permite, es el precio justo, ¿cierto? Por un lado, la Sofía en la primera etapa porque piensa en sus derechos individuales, claro, quizá el farmacéutico piensa también desde la primera etapa preconvencional, piensa solo en sus intereses personales, en las consecuencias, va a ganar dinero, va a poder viajar, no sé. Eh, o dice, y se ampara también en que la ley lo protege, esto es mío, yo tengo derecho a ponerle tal precio. Claro, pero no es una, incluso él puede estar avalado por la mayoría de la gente, porque la mayoría de las farmacéuticas ponen estos precios porque la ley lo permite así, pero la persona que se encuentra en la moral de los principios éticos universales podría reconocer que aunque la mayoría actúe de una manera, eso no significa que eso está bien y puede dirigirse a un mayor bien. Incluso nosotros hemos visto ejemplos muchas veces eh, un buen movimiento de desenmascarar las colusiones y todo eso. A veces también el reconocer a las personas que tienen una pyme y que hacen, que se salen del beneficio propio y se salen de lo que hace la mayoría y toman decisiones, quizá no para su mayor bienestar económico, pero sí para ayudar a otros, bajan los precios, dan facilidades, regalan, donan, etcétera. Entonces, en el fondo ya es como un poco actúan a conciencia según lo que es mejor, según lo que es el mayor bien, no necesariamente lo que hace la mayoría. ¿Sí? ¿Hasta aquí se entiende estas etapas? ¿Tienen alguna duda para ir avanzando? Sí, gracias Josefa. Ya, gracias. Si ponen muchas personas, sí, yo no me enojo porque así tengo la sensación de que hay más personas atendiendo acá que están ahí. Gracias. Ah, ya, qué bueno. Entonces vamos a avanzar a las virtudes morales. En la Mercedes Palet es, para no repetirme lo que yo les decía en la cápsula, en Mercedes Palet hay, no solo si se reconoce el avance en la etapa eh, en la etapa como de desarrollo cognitivo, ¿cierto? Eh, y se reconoce tanto que incluso se dice que es importante en esta etapa de la vida el poder reflexionar y responder
a las preguntas sobre el sentido de la vida, las preguntas sobre el proyecto de vida, cómo la persona se proyecta a sí misma, qué sentido le da a su propia vida y a dónde encuentra un mayor sentido como en la escala de valores, en especial en relación a las preguntas más fundamentales, las preguntas que tienen que ver con la felicidad, con el fin último de la vida humana. Y para hacer ustedes se acuerdan que en Desarrollo 1 nosotros hablamos sobre el fin último de la vida humana, sobre la felicidad. Incluso fue un día muy especial para los que estuvieron conmigo. No sé, a ver, ¿quién se acuerda en dónde estábamos? En una clase que hablamos sobre el fin último de la vida humana, sobre la felicidad, y que nos tocó la Josefa en el parque, ¿se acuerdan? En la plaza, ¿se acuerdan que fue épico ese día? Fue para mí épico, me sentía como en la antigua Grecia y haciendo clase en la plaza. Y fue muy bonito. Ahí en esa plaza hablamos justamente del fin último de la vida humana, de cómo hay ciertos bienes en la vida que son, como por ejemplo ganar mucho dinero, no sé, ir a viajes, bueno, cosas que son muy buenas, pero que en sí mismas no bastan como para que una persona sea plenamente feliz, tenga una sensación como de paz, de que vive una vida con sentido. Al final eso es lo que uno busca. Eh, a Jason le tocó en su sala. Pero te voy a tratar de transmitir lo que conversábamos, Jason, en ese día. Eh, pero hay algunos ámbitos en la escala de valores del bien, ámbitos en la vida que sí uno se da cuenta que valen tanto la pena que sin ellos, sin estos bienes, como esta niña, uno no podría ser feliz, no le podría encontrar un sentido pleno a la vida. Entonces, es lo que hablábamos cuando yo... Ya, pero despacito porque estoy haciendo una clase. Escóndete acá. Cuando yo les hablaba del el criterio del amor, estoy en clase, ¿ya? El criterio del amor benevolente. Esto es sangre. El criterio del amor benevolente cuando uno juzga una acción moral, cuando cuál es el mayor bien, en general es lo que nos conecta más con el amor benevolente hacia uno mismo para hacer lo que nos vaya dando una mayor plenitud en nuestros talentos, en nuestros intereses, lo que nos va haciendo crecer como persona y también lo que nos conecta con los demás en un nivel de benevolencia también, de reconocimiento de la dignidad, del valor de la otra persona y nos pone en contacto con otras personas a nivel personal, en ese nivel de la dignidad del ser humano. Entonces, bueno, y plantearse estas preguntas sobre qué es lo que realmente hace feliz en la vida, qué es lo que, a ver, con mi manera de ser, con mis talentos, con mis intereses, en qué yo podría hacer un aporte a hacer este mundo un mundo mejor, a poder también ser como aportar un servicio positivo a este mundo, cómo me proyecto el día de mañana, etcétera. Todas estas preguntas que tienen que ver con el sentido de la vida son fundamentales en la adolescencia y cuando no tienen respuesta o no tienen una respuesta satisfactoria, pone en riesgo a la persona de caer en lo que Víctor Frankl llamaba como la neurosis noógena o la falta de sentido, y que es muy similar a lo que Tomás de Aquino llamaba asidia, que es esta tristeza del ánimo, pero como tristeza existencial, en que la persona ya no se proyecta a futuro, ya no se mueve por nada más solamente las cosas a corto plazo. Bueno, a propósito, ¿cómo les fue en Víctor Frankl? Ya que tuvieron usted contacto directo con el hombre en busca de sentido. Ahí, ¿bien? ¡Qué bien! Los felicito, me alegro que les fue bien. Gracias, María Jesús. Entonces, en ese contacto con el mensaje que quiere transmitir Víctor Frankl ahí de la importancia del sentido, este sentido es lo que daría la virtud, lo que se llama la virtud de la sabiduría. La virtud de la sabiduría es esa virtud que nos ayuda a poner las cosas, los valores
morales, los distintos bienes en la vida a los que uno quiere dirigirse, como en jerarquía. No terminé la clase, ¿Por qué? pero por accidente te salió la clase. Se cortó por accidente. Dile a la Trini que te ayude, amor. No, Dile que te ayude, porfa. es que ya se va a acabar mi clase. Pero, ¿y presentaste tu juguete o no? Ya, tratemos de hacerlo mañana. Ya, tratemos de hacerlo mañana. Perdón. Bueno, y lo que nos ayuda la sabiduría a poner las cosas en perspectiva. Y de la sabiduría, y esto es muy importante, de la sabiduría dependen también las otras virtudes morales, por ejemplo, la prudencia. La prudencia, ¿se acuerdan? ¿Quién la podría definir? ¿O a qué nos ayuda la prudencia? ¿Para qué sirve? ¿A qué nos ayuda ser prudente? A ver, ¿quién lo habla o lo escribe primero? A discernir cuál es nuestro mayor bien. Bien, gracias Paz. A discernir, ¿cierto? A llegar al bien también. ¿Cuál es el mayor bien en cada circunstancia? Entonces, por ejemplo, tenemos al farmacéutico. El farmacéutico tiene un dilema moral, tiene a un hombre al frente que le está diciendo que tiene a la señora enferma y que necesita ese medicamento, pero no ha podido juntar el dinero, que por favor le dé facilidades, etcétera. El farmacéutico, por otro lado, le había estoy inventando, le había prometido a la señora que se iban de vacaciones, entonces estaba contando con ese dinero, no sé, ya tiene un dilema moral. Entonces, ¿de qué depende los criterios con los cuales el farmacéutico va a decidir? Sí, imagínense que no es demasiado impulsivo, ya que la decisión la puede tomar racionalmente. ¿De qué va a depender lo que elija el farmacéutico al final? ¿Ayudar a este hombre con la enfermedad de su señora o juntar la plata para el viaje? No sé, en el fondo, que el viaje no está mal, o sea, es un bien. Entonces, ¿de qué dependería la decisión del farmacéutico, creen ustedes? La inteligencia, ya, que tenga la suficiente inteligencia. ¿Y de qué más? O sea, ¿bajo qué criterios podría elegir una cosa o podría elegir otra? Moral, de lo que considere que es el bien. ¿Qué es lo que pesa más? Ahí Jason le dio el clavo. ¿Qué es lo que pesa más en su vida? Esta es la sabiduría. Cuando uno, muchas veces, si el farmacéutico, por ejemplo, tiene un criterio de vida, como que lo más importante es para su vida desde un criterio utilitarista, hedonista, quizá como él ve la vida como si el fin último de la vida fuera tener mucho dinero y poder tener comodidades como irse de viaje, entonces lo lógico no sería por tonto, sino que es un criterio moral. Lo lógico sería decirle, no, yo necesito ganar dinero aquí. Pero si por otro lado el criterio de vida, y aquí está la virtud de la sabiduría, si es que él ha podido reflexionar acerca de lo que realmente vale la pena en la vida, acerca de cómo muchas veces lo más grande, lo más valioso, a veces implica renunciar a ciertas comodidades, de que el poder ayudar a ese hombre a salvar la vida de su señora, eso quizá era incluso su vocación inicial cuando él quiso desarrollar medicamentos, fármacos para que ayuden a las personas a lograr la salud. Quizá esa era su vocación inicial, que lo conectaba a él con el mundo del amor, del servicio. Si es que él se conecta con esa sabiduría, entonces bajo esa escala de valores, la decisión prudencial lógica sería ayudarlo, a pesar de que se demoraría más en juntar la plata para su viaje, no sé. ¿Se entiende? Entonces, de la sabiduría, del poder reflexionar sobre estas cosas, depende muchas veces las decisiones que vamos tomando. La prudencia depende de la sabiduría. Y al mismo tiempo, las otras virtudes morales, la templanza, la fortaleza, la justicia, dependen de la prudencia. Porque para ser justo, para decir, a ver, ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo que corresponde a cada uno en cada circunstancia? Necesario discernir, ser prudente. Para hacer un acto de fortaleza, para seguir adelante a pesar de que me equivoqué, es necesario discernir, ser prudente, decir, a ver, quizás hay otra solución, sí, ya lo voy a tomar. Para ser
para tener templanza, para hacer un acto de templanza, para renunciar o postergar por un momento, como decía Benjamín, es que demasiado delicioso él, para postergar por un momento algún bien, como estoy jugando PlayStation, pero ya tengo que conectarme a clase, bueno, lo postergo, un deseo por un bien mayor, ir a clase, después puedo volver a esto que estaba haciendo, o a veces quizás no, a veces quizá por mi salud o por un bien mayor, yo voy a elegir, no sé, por ejemplo, claro, yo he decidido ser vegetariana porque tengo eh, porque mis valores en relación al cuidado de los animales, por ejemplo, ahí yo veo un bien más grande que el placer del asado. No sé. Entonces sí, esa templanza que hay que tener, no es que las personas que por el cuidado de los animales empiezan a ser vegetarianos o veganos, yo no creo que se les quite el gusto por la carne, o que sea porque encuentran que la carne es mala de sabor, no, sino que renuncian, ahí es un acto de templanza, de renuncia a un deleite, digamos, por un bien mayor que consideran que algo pesa más. ¿Ya? Me gustó la frase de Jason, algo pesa más. Entonces, ese mensaje es muy importante. ¿Ya? Al final, todas las virtudes morales dependen en su última instancia de la sabiduría. Por eso ustedes el día de mañana van a tener reflexiones de este tipo con sus pacientes en la psicología clínica. Miren, de verdad, un paciente deprimido, con una depresión mayor, con ideas de muerte, el camino más fácil, muchas veces el suicidio se les presenta como el camino más fácil, dejar de sufrir. Si uno tiene una idea de la vida en esta ecuación utilitarista, hedonista, de que el sentido de la vida está en mayor cantidad de placer y menor cantidad de dolor, y la persona está en tal grado de dolor, ante esa ecuación, ¿qué le voy a decir en contra del suicidio? En cambio, si es que yo creo que la vida es más que eso y que hay, como Víctor Frankl, incluso en las peores circunstancias, estar pasando por una depresión mayor, estar en un campo de concentración, si yo creo que incluso ahí hay un sentido, hay bienes mayores que le pueden dar sentido a mi lucha, por ejemplo, el amor que yo le tengo a mi familia, el querer, incluso en momentos donde no puedo hacerlo por mí, lo hago por ellos y en ellos encuentro un sentido, hace que las personas salgan adelante. O sea, que una persona que tuvo serias ideas de querer morir, después de un par de años, diga, gracias porque seguí luchando, que diga qué cumpleaños más bonito he pasado, que estoy pleno, estoy feliz. Y se puede, la misma persona que pensó en morir. ¿Por qué? Porque encontró un sentido mayor, más pleno que esta ecuación eh, del individualismo, del hedonismo, el utilitarismo, en el fondo, como encontró la sabiduría de un sentido. Eh, y eso es muy importante, les va a tocar a ustedes el día de mañana, ayudar a alguien a encontrar ese sentido. O en la psicología educacional, les va a tocar acompañar a adolescentes a reflexionar, a tener un espacio, porque muchas veces en esta vida tan llena de conexión y que ni siquiera en la micro ya nos vamos reflexionando, nos vamos escuchando una canción, viendo YouTube, no sé. A veces al psicólogo educacional le toca obligar proveer a los adolescentes de ese espacio de reflexión, proyectarse al futuro, pensar en su escala de valores, en lo que es más importante para ellos, en qué quisieran hacer distinto de lo que recibieron en su familia, qué quisieran, qué valoran y con qué se quieren quedar, pero qué quieren hacer distinto, qué decisiones quieren tomar por su propia vida. ¿Ya? Es muy bonito en el trabajo del psicólogo clínico y el psicólogo educacional. Muchas veces estamos en contacto y estamos también promoviendo esta virtud de la sabiduría. Y es esta virtud la que nos permite también tener fortaleza. Y los quería dejar con un testimonio de fortaleza. En la adolescencia es muy importante los testimonios. Tener modelos, y no solo para ser modelo para un adolescente como padres, como educadores, pero también presentar modelos, el poder conocer
personas que vale la pena. Y hoy en día las redes sociales, los medios de comunicación nos permiten conectarnos con una persona que puede ser, no sé, que estar al otro lado del mundo, pero que yo pueda establecer un vínculo con esa persona, ¿ya? Y conectarme con el mensaje que me quiere dar acerca de lo que es importante en la vida. Profe, ¿Sí? ¿se escucha? ¿Le puedo hacer una pregunta antes del video? Es que Sí, es sobre claro. la prevención de la asidia. Lo que pasa es que para prevenirla, cierto que como acabo de decir usted, se necesita como esta figura de autoridad, ya sea amigos, una familia, Claro, algún modelo. eh, o un modelo. Pero ¿qué pasa con estos niños que no tienen estos modelos? Por ejemplo, quizá un niño que se encuentre en una institución donde sus virtudes se encuentren en un estado súper vulnerable, como por ejemplo, no sé, el Sename. ¿Qué pasa si estos niños no tienen como su figura, no pueden como reflejar esto? Sí, ¿Existirá como una manera natural de que el niño pueda encontrar un sentido, pero de manera propia? sí, Esa es como mi... ahí súper buena pregunta. Ahí hay que apelar a la resiliencia, a lo que causa la resiliencia. Muchas veces, bueno, la resiliencia de todas maneras es una fuerza personal, es una fuerza que está en el factor personal, en lo más profundo de la persona que tiene una aspiración al bien y que se da cuenta em, al final todos tenemos dentro nuestro como ese deseo a ser amados, pero con un amor benevolente. Y cuando estamos frente a una realidad tan triste claro, hay niños que no les toca estar en el seno de una familia que los ame, que reciban ese amor benevolente, eh, incluso si no están en el Sename. Yo tengo una paciente ejemplo de resiliencia que no por no haber tenido las condiciones económicas, tenía una, una economía sana en su casa, pero eh, bueno, pero en su familia con una, ella hija menor, una madre con un diagnóstico de trastorno limítrofe de la personalidad y con rasgos psicopáticos, como mm, y bueno, al final, y sin una figura paterna, también hermanas mucho mayores que ella, también que iban siguiendo como los mismos pasos, al final ella eh, en su vida fue dándose cuenta, quizá ella reconoce ahora como mirando su vida más de lejos, que en su niñez repetía muchos patrones como de su mamá, y que nunca se sintió realmente vista, amada gratuitamente por su mamá, y su papá no lo conoció. Em, pero ella más adelante en su vida, a través de ciertas amistades, a través de alguna que otra profesora, una profesora que ella me hablaba de su colegio, jefe que como que se sintió vista por ella, un poco empezó a conversar con ella, a preguntarle de su vida, como a tener sueños acerca de que su vida fuera similar a la vida de esta profesora. Después, increíblemente, incluso en las personas que ella empezó a seguir como por redes sociales, empezó como después en su adolescencia mayor, eh, como que ella empezó a elegir personas, incluso como que para ella eran admirables, que para ella eran como, lograban más en su vida, no en lo económico, sino que más en relación como a una vida más plena, como más rodeada de cariño, de hacer lo que les gusta, bueno, también con una vocación de servicio. eh, entonces a mí me llamó mucho la atención la historia de esta paciente y le reflejé, como incluso en la elección, yo como preguntándole cosas cuando uno por hacer, se interesa como de su vida, incluso en qué hace, en qué usa el tiempo libre, a quiénes sigue, cómo son, qué sé yo, como viendo estos modelos, increíble que ella incluso eligió personas desde las redes sociales que eran modelos positivos para su vida y como que se inspiró y claro, hoy en día ella se fue de su casa muy antes de cumplir la mayoría de edad, y tuvo que valerse un poco por sí misma, pero siempre como aferrándose a lo poquito de positivo que encontraba a su alrededor. eh, y yo creo que en relación a lo que tú preguntabas de los niños, por ejemplo, del Sename, por eso es tan importante poder
invertir en capital humano para acompañar a estos niños. No tanto es necesario en infraestructura, especialmente... Tengo rojo y no puedo servirme. Trae un vasito. Trae un vasito. Trae un vasito, pero no funcionó. Ya trae otro vasito, yo después te digo. Entonces el poder dar a estos niños uno como voluntarios, uno el día de mañana poder trabajar en eso, si uno se siente llamado. Espera, mi amor. Me acuerdo un alumno de psicología educacional me hablaba de una experiencia muy linda que tuvo en un colegio muy, muy, muy vulnerable y de un niño especialmente, que nadie ya era como ya tenía la etiqueta de mal portado, nadie daba un peso por él. Bueno, y conociéndolo, fue como reconociendo en él también algunas aptitudes de liderazgo, entonces fue como utilizando eso, desafiándolo, invitándolo como a que demostrara su capacidad de liderazgo, y este niño respondió muy bien, porque las personas cuando somos vistas por otro, vistas en el sentido de reconocidas, valoradas, realmente responde. O sea, incluso un niño pequeño que nadie da un peso por él, es increíble como la fuerza del amor benevolente hacia otro, incluso si no te tocó que fuera tu misma familia, te tocó el día de mañana que fuera un psicólogo educacional, un profesor, ¿ya? De todas maneras, la resiliencia nace de la fuerza de la persona, pero también necesita la persona aferrarse, o sea, necesita algo positivo a lo cual poder elegir. Entonces, de todas maneras, el factor ambiental ahí es importante, el poder proveer personas que te vean, que te reconozcan, que te validen, que crean en ti, que quieran tu bien. Entonces, ese es un gran desafío. Sí, sí, ojalá muchos de ustedes puedan trabajar también en el ámbito del cuidado de la infancia, con estos niños muy importantes. Bueno, no sé si te contesto, Paz. Hay mucho que hacer en todo caso eh, en ese ámbito. Miren, les quiero presentar Profe, para mí, ¿sí? con el mismo tema, igual siempre lo he pensado que es complicado cuando el niño logra tener una figura más bien de apego, por ejemplo en el Sename, pero ¿qué pasa después? Porque esas personas no se hacen cargo toda la vida de los niños, son como transitorias. Entonces yo creo que igual puede generar después de nuevo un vacío. Sí, miren, yo creo que sí, es importante que como que ese tipo de vínculos se esclarezcan muy bien. Por ejemplo, en algunos casos, no sé, en el caso de mi alumno que hizo su práctica en psicología educacional, que hizo un muy buen vínculo con muchos de los alumnos de su colegio, em, pero él, claro, les aclaraba que iba a estar por ese tiempo. Entonces, algunos elegían conectarse con él y como abrirse, otros no, pero en el fondo como que ya estaba esa claridad. En el caso por ejemplo, del Sename, de ser voluntario o de trabajar ahí, es muy importante y en muchos casos uno ve cómo se forman vínculos que logran trascender. Quizás no te veo con la misma frecuencia de antes, pero sí nos mantenemos en contacto. Incluso muchos de mis alumnos en su práctica de psicología educacional, como con algunos alumnos, casos muy especiales, han mantenido un cierto tipo de contacto posterior. Eh, y bueno, esa es una elección personal. Obviamente que sí, lo ideal es que si uno se va a comprometer a este tipo de voluntariados es que uno lo haga por un largo tiempo, porque no es algo que uno pueda ir, darle un juguete y el niño va a estar feliz, no, porque los vínculos, que realmente es lo que sana del amor benevolente, eso toma tiempo. Entonces, de todas maneras, lo que dices tú es muy importante. Ahí hay que invertir en capital humano como que pueda, y no sea capital humano que en este tipo de trabajos que no sirve solamente que tenga conocimientos, que tenga habilidades y que tenga eh, el currículum y el deseo de trabajar, sino que debe tener vocación de servicio, vocación humana, un factor como humano, de empatía, de vocación muy importante.
en estos casos, especialmente pensando como en la rehabilitación de este tipo de casos de niños que han sido tan vulnerados en su derecho de ser amados, de ser vistos. Entonces, no sé si te contesté. Bueno, y este caso que yo se los quería mostrar, que también es muy bonito. Primero les voy a mostrar, son 7 minutos de como una charla que él hizo en un colegio, y después una charla TED que él hace, pero un poco como para conocer su lado lúdico y como más humano, mostrándole, para que no se alargue tanto, ustedes después si quieren, porque está en el PowerPoint este video, el otro se los voy a subir como, ¿cómo se llama? Está en uno de los casos del control, el otro video que les voy a mostrar de la charla TED. También lo pueden buscar el nombre y charla TED, y se los puedo dar como link como en los enlaces. Así que, Girl. All right, so here we go. So I want to just be real with you. There's a cool game I want to play with you, if that's cool. ¿Se escucha I'm going to bien? get your right hands on the table. All right, that's a cool ring. Gonna get me one of those. Get a toe ring. You know what I mean? One day I'm gonna get a wristwatch too. Anyway, just put the whole hand on here. Beautiful. Now, what we're gonna do? We're gonna play a game called Slappers. Okay. Now, I don't know if you know what this game is, but basically, I'm gonna slap you. Okay. And if you, when I go like this, you got to move out of the way before I get you. So it's a race between your hand and the chicken drumstick. All right. So what's going to happen is you got 5 shots, okay? And if I miss you once out of the 5, you win. Does that make sense? You only got to beat me once to win, okay? You ready? You said you were having a good day today, yeah? It's going to change, okay? No, I'm joking. All right, ready? Are you scared? You're not scared. All right. All right, ready? Number 1. So when I go like this, you go like... Exactly, okay? You gotta be quick though. Okay, ready? Number 1. Alright, this is number 1. Number 2. Alright, number 3, I'll make it easier for you. I'll even look away and I'll close my eyes. Okay? Now, is his hand still there? I've done this a couple times, so you can't cheat on me, alright? Now, close my eyes, your hand's there. Is his hand there? All right, you ready? All right, number 4. I'll let you win. Okay. Give me a hug, man. I love you. Give me a round of applause, guys. Thanks so much. Real quick. Go to school and stuff, a lot of people put me down, you know what I mean? Like, people tease each other. I mean, people come up and say, hey, you're fat, 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 you know, you'll lose some weight, and you're like, you go home and you look at yourself in the mirror and go, I'm fat, right? And the fear that we have is that we're going to be alone, that we're not good enough, and, you know, we have to change ourselves. And, you know, so many people put me down and say, Nick, you look too weird, and no one's really a friend, and you can't do this, and you can't do that. And I couldn't change anything. It's not like just fixing my hair one day and everything's fine. I couldn't just one day wake up and say, hey, give me arms and legs. I need arms and legs. But it was so hard because people put me down. And I started believing that I was not good enough. I started believing that I was a failure. That I'll never ever be somebody who people would like, people would accept. And it was so hard, man. I thought to myself, you know, I can't go on the soccer field like everybody else, and I can't ride my bike, and I can't skateboard, and all these sort of things. And I started getting depressed, and I had questions and no answers. And I asked my mum and dad, why did this happen? I asked doctors, why did this happen? They don't know. The choice that we have, though, is either to give up or keep on going. I tell you, life is interesting. Life's a journey. But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere.
But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again and again and again. For as long as I try, there's always that chance of getting up. Does that make sense? And it's not the end until you've given up. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this. She was busy streets looking for her next mate. Maybe we'll be the one. Cause in her mind, the ways for the love and someone. But deeper down, she has found the one thing made her realize. Oigan, quería preguntarles a través del chat, ¿qué virtud se muestra súper claramente aquí? Muestra Nick Pujic, fortaleza. Muy bien, Paz y Joaquín, ¿cierto? ¿En qué ámbito lo vieron ustedes? Súper claro esta virtud de la fortaleza. ¿En qué frase? Quizá alguna frase con que se queden. ¿Alguna frase del que quieran destacar? Solo acaba cuando te rindes. Bien, muchas gracias, Joaquín. Justamente, solo acaba cuando te rindes. La fortaleza. ¿Qué parte de la fortaleza sería esa? ¿Qué virtud, parte de la fortaleza sería esa? La perseverancia, quizás el seguir adelante en el tiempo. También puede ser la constancia, ¿cierto? Como de, bien, la Ana, la constancia justamente cuando te caes, sigue adelante, ¿cierto? La perseverancia también. Entonces ahora les voy a mostrar esta charla TED. Fue un tiempo, Guys, my name is Nick Vujicic. I was born in bastantes años Australia in después de hacer esa 1982, charla en moved el from colegio. Australia to California in the year 2006. And my life story, I'm just thankful that people have seen my life on some. Un segundo. Traten de tener en la mente alguna frase para que después, cuando termine esta charla, después puedan compartir con qué se quedan, una frase, un pensamiento. Sort of level, whether it's just YouTube videos or seeing pictures of a limbless guy smile. People always ask me, what happened to you and how did you overcome what you've been through? The title of the message that I've been given is Transforming the Walls into Doors. When I speak corporately, the line that I like to use is changing obstacles into opportunities. Now, I'm very well aware to share with you as well. I know that there are 1 billion people going hungry today. I know that this year 1 million people will commit suicide. It's 1 every 40 seconds. I know today there are 120 million slaves, and I've met sex slaves, and I've seen the top of the pyramid as far as business and met the billionaires. I've met bankers, and I've also met orphans. We're all looking for something. We're all looking for hope. Hope you can't just have just because you were born with hope. No, we're born with pain. We're born and live through difficulties. And in our life, my parents always taught me that even though we don't know why I was born this way,
that we have a choice, either to be angry for what we don't have or be thankful for what we do have. The power of that choice was the first thing that I had to overcome and decide for myself, especially in the early years of school. A lot of kids would come up to me and tease me. And I have been speaking at 5 congresses. I've met 7 presidents all around the world. My largest crowd was 110,000. I have 30,000 invitations for me to speak. So wherever I go, I talk about the value of life. I talk about anti-bullying messages for the school systems in different nations. The greatest thing is love. When we feel like we don't have enough love and we don't have enough hope, we start losing strength to live. For me, in my life as a child, I had a big wall. I was surrounded by 4 walls and a low ceiling of opportunity. I was set free in so many different ways, and especially surviving from day to day with my parents who loved me, who encouraged me, who told me that I was beautiful the way that I was, and not to worry about what other people said about me. I was actually the first special needs child to be integrated into the mainstream education system in Australia, and I was awarded Young Citizen of the Year in 1990. And the world is a hurting place, and the world needs hope, and the world needs love. Without hope, we feel like, why are we here? Well, brokenness. Here's mine. Today, I still have no arms or legs, but everything's changed. Everything. For me, I was looking for hope and happiness. I couldn't see it for many years. In fact, if this side of the table represents my hope, truth encourages me to become all that I can be. But then we have lies every day coming in our mind, people who discourage us. You know the people that you have in your life who, no matter how good of a day you're having, they'll bring you down. Or no matter how bad of a day you're having, they'll bring you even lower. You know what I'm talking about? Think of the 3 biggest discouragers in your life. They're not your biggest discouragers. You are. You are. It only takes 3 seconds for me to tell you something discouraging. But then you may never forget my words. I've met so many 50-year-old women and 40-year-old women who still remember what their fathers told them that they wish they never heard. Words are powerful. When you hear those words and then your mind starts growing with these lies. Nick, you're not good enough. Nick, just give up. Nick, you're never going to get a job. You won't get married. You can't even hold your wife's hand. What kind of a father are you going to be if you can't even pick up your kids when they're crying? You're alone. Sure, your parents hug you, but their hugs can't heal you. Just give up. 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 At age 8, I thought that I should commit suicide. Why? Because I didn't have hope. I thought I didn't have hope. Today, you can see that I had hope. What's the word? Believing in something you do not see. Faith. Words can only do so much. Hugs can do much more than words. But when hugs can't do anything, that's where faith kicks in. For me, words and hugs were not enough, but I had no faith. So I tried to give up. At age 10, tried to drown myself in 6 inches or 15 centimeters of water. In my home, I told my dad I just wanted to relax. But really, I wanted to end my life. I had enough. Busted me a beer. Okay. The first 2 times I rolled over, I was trying to work out how much air I hold in my lungs before I let it out. The 3rd time, in my mind, knowing that I wanted to get out of here because of the bullying in my life, because I was going to be a burden to my parents and I had nothing to look forward to, I realized at that moment that if I actually went through with committing suicide, I would leave a greater burden for my parents than they already had. So there was one thing less hopeful or more burdensome than having a child without limbs. What is it? A child without limbs who
gives up. So when I saw in my mind my mum and my dad and my brother crying at my grave, if I went through with it, that one thought saved me. If my parents never told me that I was beautiful the way that I was, if my parents never told me that I was special and that I was loved, I wouldn't be here today. So I encourage every single parent who tries their best to encourage their teenagers, especially in the West. Many teenagers put a do not disturb sign on their door. Sure, the conversations all around the world between a parent and a teenager. How was school? Fine. What'd you learn? Nothing. Did you do your homework? No. And that's the conversation for the day. And when you try to tell your children that they're beautiful, so of course I'm beautiful. I'm your son. I'm your daughter. Of course you're going to say that. But they're right. Every single human being has value, and my value is not determined on how I look or what job I have or where I'm from, where I was born, how much money, all that stuff. Nothing. So many teenagers, tease each other for how we look, and I tell the teenagers, do you think that I'm cool enough to be your friend? They're like, yeah, of course. I said, but I have no arms, no legs. They said, doesn't matter. I said, really? So it doesn't matter that I have no arms, no legs? I said, no, it doesn't matter. I said, then actually, if it doesn't matter, then why do we kill each other with our words? If it actually doesn't matter, why do we look at ourselves in the mirror and see ugly instead of valuable? I want to ask you today, what are you looking for? If I gave you $1 billion, would you be happy? If you gave me $1 billion, I'd be very happy. But then if my mum dies tonight, am I happy? No. With all the money in the world, I'll never be happy. Why? Because money is something that cannot heal the soul. So many teenagers are looking for love, which love does heal the soul. Love does complete the soul. But even sex before marriage, I was a virgin before I got married. Yeah, I've got a gorgeous wife. We're pregnant with our first son. And I don't need hands to hold her hand. I only want to hold her heart. And how am I going to hug my kids? So many kids, they come up to me. It's amazing. They put their hands behind their back and hug me with their neck. And I've realized in life, even the worst parts of my life can be turned into good and even more special. So many teenagers are looking for love, so they're going to go do this and go do that and have sex before marriage. For me, sex out of marriage is like a $5 Gucci watch. Sex within marriage and having sex with someone who loves you, who's committed to you for the rest of your life, going to be the mother or father of your kids. That's what love is. You can talk, you can sleep with as many people as you like, but never know for sure, do they love me? Love is a lifelong commitment. You see, there are choices in life, and we're looking. I want to ask you, what are you looking for? Well, if I can just get drunk, why not, man? I only live once. Well, if that's the way you believe, great. But for me, I'm a greedy man. I don't want to live for 90 years. I want to live for billions of years. And I know that every day my choices will affect this life, other people's life, and my eternal life. You got to come to the truth of knowing who you are and why you're here. William Barclay, he said, the greatest 2 days in anyone's life, the day you were born and the day you knew why. So, you're ugly. No, I'm beautiful the way that I am. And if you can't believe that for yourself, so many girls especially stay with their emotionally abusive boyfriends. Because if I break up with him, then who's going to want me? See, we all want love. That's why we do what we do sometimes, to get into the crowd. I'm going to swear, I'm going to be cool. That's what this world is. I want to look like her. If I was taller, shorter, smarter, more popular, whatever you want. It's not enough until you find the truth. I'm wonderfully and fearfully made. There's a greater purpose for my life. I am here for a reason. Sure, I didn't get a miracle. Yeah, I believe in a God who can do miracles. And I have a pair of shoes in my closet. Why? I've seen blind people seeing and deaf people hearing. It's fine if you don't believe me. I got it on camera. But I realized something. If God doesn't change my circumstance, He's going to use my life to be a miracle for someone else. When you don't get a miracle, you can still be a miracle for someone else. I'm going to close off with
with his beautiful story. I was in Southern California. I have two organizations. I have a nonprofit organization and I have a for-profit. I probably spoke between years 2007 and 2010, 1,000 times, 600 flights. I've spoken to 4.5 million people face to face. In the last 48 hours here in Serbia, we've reached 5 million through media. So we have the heart of people to love others. We want people to love each other, love yourself, dream big, and never give up. We're all looking for hope, aren't we? What are you looking for? Money, drugs, sex, alcohol, pornography, fame, fortune never satisfies. It's never enough. But I've come to a peace. So check this out. When I'm 24 years old, 5-6 years ago, I was in California. And I never met anybody else like me. When I was 10 years old, I wish I would have met somebody like me. Never did. Didn't get that miracle. But at 24, California, I saw a little boy with no arms and no legs, 19 months old, just like me. I knew he was going to be bullied. I knew he was going to go through depression. I knew he would feel alone. I knew that he would get worried if he's ever going to have a girlfriend and so on and so on. I got the father to bring him up on stage in front of 2,000 people. And everyone was crying. And it was a materialization of when you don't get a miracle, you can be a miracle for someone else. I am not a superhero. I go through ups and downs. So do you. But take one day at a time. And if you haven't found that peace of knowing who you are and why you're here, and where you're going when you're not here, for me, I want you to know that's how I've overcome. I don't have any walls. My book's called Life Without Limits. And what will be, will be. I've acted in a short film, 30 awards. I got Best Actor in a Short Film. I've done my own music video. I've written 2 books. First book, 30 languages, 800,000 copies. I'm 29, and we know 1 billion people know who I am. Not to bring up my pride or my name or my status, trust me, I'm just like you. But I hope you are inspired to know that if I can dream big, then so can you. There are no walls. Find your peace, and you'll make your walls doors. Thank you so much. Bien. ¿Quién quisiera compartir acerca de... Paz, muy bien. Lo más importante es el amor. Sin este la esperanza se pierde. El amor completa el alma. Jason, convirtiendo obstáculos en oportunidades. La Sofi, transformando paredes en puertas. Dina dice, cambiar los obstáculos por oportunidades. Muy bien. Encontrar el ir paso a paso, bien. Ana, ir paso a paso. Un día a la vez, ¿cierto? Tenemos altos y bajos como todos, pero ir un día a la vez. A mí me gustó mucho su frase sobre los 2 mejores días en la vida de un ser humano, cuando uno nace y cuando uno se da cuenta por qué nació, pensando como en algún momento de la vida en que uno sabe que hay un propósito, que hay una misión, que hay algo que yo puedo entregar en este mundo, a los que me rodean, a los que tengo al lado. No es necesario ser, bueno, él es un milagro, pero todo lo que ha llegado a lograr, pero con los que tenemos al lado, con los que están en cuarentena con nosotros, en el fondo ya nuestra vida tiene sentido si podemos hacer algo bueno por esa persona que tenemos al lado. Ayer también en las buenas noticias que compartíamos, una de sus compañeras comentaba que se estaba reconciliando con su hermano en este periodo de cuarentena. Qué precioso, o sea, eso ya da un sentido
satisfacción de la vida mucho mayor que quizá cosas más, bueno, más superficiales quizá. También ser un milagro para otra persona, dice Jason. La Isidora recomienda, yo también lo recomiendo mucho, un corto, este corto que él decía de que ganó un premio, que se llama El Circo de las Mariposas. Gracias, Isidora, es muy, muy precioso ese corto. Sí, se los recomiendo también. Eso, las palabras son poderosas, eso es muy importante. Gracias, Alanis. Sí. Bien, ¿y qué virtudes, además de la fortaleza? Entonces, ¿qué otra virtud podemos observar en este relato de Nick? ¿Qué otra virtud podemos observar? ¿Alguna virtud que comentábamos? Muy bien, la paz, sabiduría, esperanza también, que es una virtud, muchas gracias Alanis, perseverancia también, sí. Y fe, paciencia también, el poder vivir consigo mismo con sus limitaciones. Muy bien, la paciencia, ¿cierto? La sabiduría para haber encontrado un sentido para su vida. Y todos ustedes, es muy bonito, uno también bueno, la vida tiene un sentido mayor que la carrera, pero también hay ciertas carreras que también son vocaciones. La psicología yo creo que es una de esas carreras que se convierten en una vocación y que también le añaden sentido, no es que sea todo el sentido, pero le añaden un sentido como desde ese amor. Sabiduría, esperanza, perseverancia, fe, paciencia. Amor yo le añadiría que también puede ser una virtud cuando se convierte en un amor benevolente y se hace un hábito, uno quiere todos los días crecer en el amor, amar más y mejor. Así que, bien, no sé si hay hasta aquí alguna otra duda o alguien que quiera comentar también algo que quiera destacar en este caso, o comentar acerca de la clase o preguntar. Bueno, el segundo módulo está destinado a que puedan revisar la pregunta de las que les tocó para el control a cada grupo, que puedan revisar los textos, quizás si es, no sé, de Colbert, poder mirar el Papalia o mirar los PowerPoint de las virtudes. Si es que tienen cualquier pregunta o duda del control, también me la pueden hacer a través del mail. El control, me parece que sí, se lo subí hoy día, un poco antes de la clase, de hecho. ¿Quién podría revisar si es que está efectivamente? A menos que no se haya subido, pero sí, se los dejé ahí en la carpetita que dice evaluaciones sincrónicas. Ahí debería estar el control. ¿Sí? ¿Está? Ya, súper. Entonces eso, para que vean el grupo que les tocó, cualquier pregunta me la pueden hacer por mail en la carpetita. ¿Va? Te lo mando, María Jesús, por mail si quieres. ¿Ya? Cualquier cosa me escriben, ya sea por... ya, se le van a enviar por el grupo. Ya, súper. Eso, cualquier cosa vía mail nos comunicamos, ¿ya? Y la entrega es mañana hasta la noche. Obviamente, si que necesitan un poco más tiempo también me pueden escribir y avisar, ¿ya? Eso. Un abrazo, ¿sí? Profe, Profe, la estamos profe. llegando. ¿Nos ve? Sí. Esperen, déjenme agrandar esto para... ¡Ay, qué bonito! Hoy tanto tiempo que no las veía. Es que si bien no podemos darle como un abrazo físico, yo creo que lo más cercano a eso ahora es vernos las caras,
Quizá algunos no pueden prender las cámaras, pero va con mucho cariño para usted por lo que habló al principio de la clase, que como sección le queremos dar ese abrazo de fuerza. ¿Qué está pasando? Espera, pause. Me estaba emocionando